La mayoría de las universidades en el mundo promueven a la economía como economía keynesiana y muchas veces los estudiantes ni siquiera nos damos cuenta de ello. Esto no quiere decir que las universidades sean parte de las esferas del nuevo orden mundial y nos quieran imponer un orden económico, sino que realmente la mayoría de las políticas económicas intervencionistas del Estado parten de la teoría keynesiana y es indispensable conocerlas. Y no podemos concebir a la economía keynesiana sin la ecuación keynesiana, o que incluso muchos llaman la ecuación del PIB. Que tenemos, explica cómo funciona la economía con 4 integrantes en el mercado. Esto es la demanda global. La demanda global quiere decir todo lo que se vende o todo lo que se compra en una economía en un periodo determinado, que está compuesto por 4 elementos. El primero de ellos es el consumo. El consumo es todo lo que hacen los hogares. El segundo es la inversión por parte de las empresas. La principal diferencia entre consumo e inversión es que el consumo son bienes que se consumen, valga la redundancia, a corto plazo, y la inversión son bienes que producen más riqueza en el mediano y largo plazo. La G es de gasto de gobierno, es cuánto gasta el gobierno en inversión o en obra pública, y las exportaciones netas, que es lo que se vende al exterior, es decir, las exportaciones menos lo que se compra del exterior, es decir, las importaciones. Tenemos estos 4 elementos que son los que conforman a una economía y podemos darnos cuenta que el gobierno puede interferir según las economías keynesianas en cada uno de estos 4 para modificar la demanda global y tratar de compensar los 2 grandes problemas de una economía, que son la inflación y el desempleo. La inflación es el aumento generalizado de los precios, o como decimos para los amigos, es cuando las cosas se hacen más caras, mientras que el desempleo quiere decir cuando las personas buscan trabajo pero no lo encuentran, cuando no hay suficiente oferta de puestos laborales para que las personas puedan trabajar y tener un ingreso. ¿Cuál de las dos es más grave? Realmente ambas son negativas, son perjudiciales para la economía, y los autores keynesianos dicen que todos los problemas económicos parten de cualquiera de esos dos momentos, cualquiera de esos dos fenómenos, la inflación o el desempleo. Algunos autores como Phillips demuestran que la inflación y el desempleo siempre son contrarios, aunque bien se puede debatir que a largo plazo no, y aquí pudiéramos extendernos bastante, pero sí podemos asumir que a corto plazo la inflación y el desempleo son antagónicos, es decir, cuando hay una inflación controlada, la inflación es baja, se genera desempleo, y al mismo tiempo cuando hay un desempleo controlado, se genera inflación. ¿Por qué pasa esto? Pues realmente porque al momento de haber menos dinero en circulación en una economía, una persona que vende algún producto, pues lo peor que puede hacer es subirle el precio cuando la gente no tiene dinero para comprarla. Pero también, si no le están comprando, si no puede subir el precio, tampoco va a contratar más personal, por lo tanto se genera desempleo y no se genera inflación. Es tan mala la inflación como el desempleo, puesto que de nada nos sirve tener un empleo si los precios están por las nubes. Tampoco nos serviría de nada que los precios fueran económicos, pero no tener una fuente de ingresos. Entonces, Keynes propone que la intervención en una economía se puede dar en cada uno de estos factores. Si incentivamos la demanda agregada, se genera mayor producción y se genera mayor circulación de dinero. La ventaja de esto es que controlamos el desempleo, aunque generemos inflación. En cambio, si tenemos mucha inflación, podemos frenar un poco la demanda, y esto nos conduce a combatir la inflación a pesar de arriesgar un poco el desempleo. El gobierno puede ayudar a controlar el consumo o incentivar el consumo a través del cobro de impuestos. Habíamos dicho que los impuestos se ejemplificaban con una T. Cuando el gobierno quiere incentivar la demanda global para combatir el desempleo, disminuye los impuestos. Esto hace que el consumo se incremente. De manera general, voy a poner arriba las estrategias que hacen que crezca cada uno de estos factores, es decir, que crezca la demanda global, y en la parte de abajo las cuestiones que frenan o disminuyen o contraen la demanda global. Estas políticas se llaman expansivas, mientras que las de abajo se llaman contractivas.
Si hablamos de bajar los impuestos, naturalmente los precios de los productos se hacen más económicos y las personas tienden a comprar más. Cuando los impuestos suben, el consumo disminuye. Bajar los impuestos puede generar inflación, dado que las personas compran y venden más cosas. Al subir los impuestos, las personas disminuyen su consumo y puede contribuir al desempleo. De igual manera, subir los impuestos controla la inflación y bajar los impuestos controla el desempleo. La inversión se regula a través de la tasa de interés, que la podemos ejemplificar con una I cursiva o bien con una R de rate. Cuando el gobierno desea que haya mayor inversión, puede bajar la tasa de interés. De esta manera, se vuelve más barato solicitar un crédito. Al estar la tasa de interés más baja, que digamos es el costo del dinero, las personas pueden ser más incentivadas a pedir créditos que a guardar su dinero. De lo contrario, cuando la tasa de interés es alta, difícilmente vamos a pedir un crédito. Los créditos pueden ser ya sea en dinero para invertir o créditos al consumo en materias primas o incluso como consumidores, y cuando los intereses están más altos, la inversión se disminuye. Cuando la inversión se disminuye, naturalmente no se crean nuevas fuentes de empleo y se genera desempleo, pero también se controla el dinero en circulación controlando la inflación. Cuando el interés es bajo, se generan nuevas inversiones y por lo tanto nuevas fuentes de empleo, combatiendo el desempleo. El gasto de gobierno es el más simple de todos, puesto que para aumentar el gasto de gobierno, lo que tiene que hacer el gobierno es gastar más, y para disminuir el gasto de gobierno, el gobierno deja de gastar. Al haber más gasto de gobierno, hay más dinero en circulación, combatiendo el desempleo, ya que se generan nuevas fuentes de empleo, principalmente indirectas, pero al haber más dinero en circulación, suele haber inflación. Por otro lado, cuando el gobierno gasta menos, el desempleo se puede generar, dado que no se generan nuevas fuentes, pero al haber menos dinero en circulación, se controla la inflación. Mientras que las exportaciones se controlan a través del tipo de cambio. El tipo de cambio, cuando la moneda local se hace más fuerte, es decir, vale más en comparación de las monedas extranjeras, las personas están motivadas a comprar en el exterior, es decir, a importar. Cuando importamos, las exportaciones netas disminuyen, porque recordemos que esta es una resta entre exportaciones menos importaciones. Entonces, si la moneda local está muy fuerte, nos conviene comprar en el extranjero. Si la moneda local está muy baja, nos conviene vender en el extranjero, dado que nos pagarían en moneda extranjera y el ingreso relativo local sería mayor. Una de las críticas más importantes a este modelo es que en caso de un país que está regido en una república por entidades federativas, las entidades no pueden controlar más que el gasto de gobierno y el consumo, es decir, por medio del gasto y los impuestos. En el caso de un estado o bien un país de la Unión Europea que solamente puede controlar gasto y consumo, dado que la tasa de interés y el tipo de cambio son los mismos a nivel federal, las políticas son contrarias. Digamos, cuando quieres gastar más como gobierno para controlar el desempleo, involucra también bajar los impuestos. ¿Y cómo va a gastar más el gobierno si los impuestos son menores? De igual manera, si subes los impuestos y gasta menos el gobierno, no tendría sentido. De esta manera, las políticas expansivas tendrían que ser un mayor gasto de gobierno a través de pedir préstamos para el gobierno, dado que el interés suele ser más bajo. Entonces, el gobierno solamente tiene dos formas de entrada de dinero. Uno, a través de los impuestos, y dos, a través de pedir dinero prestado para luego pagarlo a través de impuestos. Personalmente no tengo una postura directamente a favor del keynesianismo, pero me gusta mucho hacer un análisis, y con esto ya tenemos una buena aproximación de lo que es la economía keynesiana y cuáles fueron las contribuciones principales